Señores, bienvenidos nuevamente a Sabor a Café. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que está viral, señores. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Todo el mundo menciona la inteligencia artificial por aquí, por acá, por allá, y un sinnúmero de problemas que está generando también. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Vamos a ver qué se presenta, señores. Con nosotros tenemos a mi querido amigo, colega y compadre, José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Carlos. Realmente, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, gracias a ti. Saludarte a ti y a todos los que nos ven, obviamente. Soy José Antonio Vargas Acosta, humilde servidor para ti y para todo el mundo de buen corazón. Realmente mi experiencia académica, para poder estar hoy aquí con ustedes, yo tengo un grado en matemáticas. En la actualidad estoy terminando un posgrado en inteligencia artificial. En el transcurso, tengo formación técnica en ciencia de datos, inteligencia artificial, analítica de datos y estos temas afines. Muy bien, interesante. Un hombre de señores, yo no traigo aquí a cualquiera, yo traigo gente preparada. José, tú sabes que esto se llama Sabor al Café. Y mientras nosotros estamos dialogando, ¿verdad? Vamos, ¿qué? Sirviendo en una tacita de café. Y está bueno el café. Está bueno, está bueno. Ya tú te adelantaste, ¿verdad? No, yo empecé hace ya un rato. Entonces, vamos a servir una tacita de café. Usted sabe que esto es Sabor a Café. Mientras vamos dialogando, vamos tomando un traguito de café. El café es igual a conversaciones reales, ¿verdad? Efectivamente. Dicen eso. Está bueno. Entonces, José, antes de entrar en materia, antes de entrar en el tema de la inteligencia artificial, yo quiero saber un poquito más de ti, de dónde tú eres, a qué te dediques específicamente ahora. Soy oriundo de Valverde del Mao, aunque me crié en San Felipe de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Tú eres puertoplateño igual que yo. De crianza, sí, pero nací en Valverde del Mao. Ok. Sí, pero soy puertoplateño realmente, por la crianza. Muy bien. Para mis estudios superiores me mudo a la provincia de Santiago. En pandemia regreso a Puerto Plata, pero cuando acaba la pandemia regreso otra vez a Santiago y me quedo acá ya residiendo definitivamente. Tengo formación académica en matemáticas en un primer momento. Luego tengo formación técnica en inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica de datos. Pero muy preparado, José. Y en la actualidad estoy terminando un posgrado en inteligencia artificial. Excelente, señores. Como le dije anteriormente, tenemos un experto en el área, ¿verdad? José, para iniciar ya, hablando de esto, de la inteligencia artificial, ¿qué es esto? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de esto? Bien, lo primero que me gustaría es hacer una distinción sobre lo que es la inteligencia artificial como campo de estudio y luego sobre lo que es el paradigma de la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo está hablando. Que yo soy todo oído. Voy a comenzar con lo último. En 2022, específicamente este es el año, donde surge una nueva era de los chatbots. El más famoso de todos, ChatGPT. ChatGPT, ya es famoso. Es el primero que sale, técnicamente hablando, y el más famoso de todos, aunque hay muchos más. Bien, entonces, a ese paradigma de poder tener una comunicación con una tecnología que puede recibir instrucciones, que puede simular que te entiende y puede comunicarse contigo, que esa comunicación es muy importante porque al momento de recibir instrucciones se cometen errores. Tú tienes la oportunidad de aclarar, tienes la oportunidad de poder dar contexto, tienes la oportunidad de poder dar más explicaciones. Entonces, es ahí donde surge un nuevo paradigma, porque ya esta tecnología permite que tareas simples que antes costaban tiempo y dinero también, dinero personal, ahora al tiro de un clic, y no solamente la rapidez, sino el acceso. Antes se necesitaba para este tipo de tecnología que tú tengas conocimientos técnicos. Ahora cualquier profesional de cualquier área o persona no profesional puede simplemente con acceso a internet y con un chatbot poder obtener información o hacer que funcione cualquier aplicación. Y eso es muy interesante y es donde surge este paradigma.
Ahora, la inteligencia artificial como tal no surge en 2022. Es más, ni los chatbots surgen en 2022. Pero muy, muy para atrás. Claro, la inteligencia artificial, que es el consenso actual académico, surge en 1956. Hay un congreso que se hace en una universidad de Estados Unidos, la de Dartmouth College. Es un congreso que se hace sobre inteligencia artificial, aunque para aquel momento el paradigma era otro. El paradigma, quiero hacer una referencia contigo. ¿Tú conoces la saga de películas de Guerra de las Galaxias? Claro. Bien. Hay unos robots humanoides en esa película muy famosos. El paradigma para aquel momento eran los robots humanoides, ¿verdad? Porque lo que se buscaba era imitar, simular al ser humano. Exacto. ¿Verdad? Pero luego esto se torna muy difícil. En la actualidad hay robots humanoides, pero no son funcionales. Hay muchos robots que juegan deporte, hacen tareas domésticas, pero si tú ves videos de ellos o ven cómo actúan, realmente se caen, actúan lentos, tienen fallos. No son funcionales. Lo interesante es que en aquel paradigma lo que se querían eran robots humanoides, y lo que obtuvimos ya al final de resultado, luego de décadas, fueron ChatGPT. Y también el paradigma de aquel momento eran naves espaciales volando por los cielos, y a lo que más llegamos fueron a carros eléctricos. Entonces, en la actualidad, ese es el paradigma actual. Pero hay una diferencia, ¿verdad? La inteligencia artificial es un campo de estudio bien grande dentro de la ciencia de la computación. Pero lo que las personas comúnmente te van a llamar IA es los chatbots y esta tecnología en programas y aplicaciones en donde... Que pueden generar fotos, pueden generar videos y todo eso. No solamente eso, tú le das una instrucción y en tareas simples y hasta complejas, él te va a dar. Sí. Porque muchas personas tienen definido como inteligencia artificial ChatGPT, como tú muy bien dijiste. Sí, pero la inteligencia artificial está impregnada en muchas otras cosas, ¿verdad? En las redes sociales, en las páginas web, en la tecnología, por ejemplo, de vehículos, aviones. E incluso, si nosotros utilizamos el celular ahora mismo, con esta conversación que hemos tenido, y vamos a la aplicación de Facebook y abrimos Facebook, adivina qué, posiblemente aparezca un anuncio, algo relacionado con algún tipo de la conversación que nosotros estamos teniendo ahora. Aunque Google lo niega, pero sí, estos dispositivos inteligentes están dotados de muchos algoritmos, ¿verdad? Que funcionan obviamente para eso. Específicamente, el trabajo de esos algoritmos es la retención de tu atención, ¿verdad? Y el influir a que tú hagas cosas, como por ejemplo, compras. Y para eso te tienen que mostrar cosas, o tienen información para hacer eso. Y eso es inteligencia artificial. Claro. ¿Verdad? Ahí está trabajando un algoritmo, ¿verdad? Para justamente crear esos resultados. Exactamente. José, ¿en qué momento tú piensas que la inteligencia artificial comenzó a despertar como ese interés? Como que, ¿en qué momento la inteligencia artificial tuvo como ese boom en el mundo? Repetir en 2022, cuando surge ChatGPT, es ahí donde se hace famoso. Es ahí donde se vuelve un paradigma realmente. 2022 es la fecha. Ahora, es increíble cómo tú puedes hacer un sinnúmero de tareas y solicitudes y en cuestión de segundos. Un ejemplo, yo soy programador. Antes, para hacer una página o para hacer cualquier programa, nosotros durábamos, señores, semanas, meses, depende la exigencia de la página o del programa, pero ahora lo hacemos mucho más fácil. Sí, no solamente esto. Algo interesante es que la mayoría de las personas utilizan los chatbots de uso gratuito. En el caso mío, por lo que me dedico, utilizo los planes avanzados. Y es ahí donde tú te das cuenta del gran poder que tiene. Claro. En la actualidad, claro, es un poder enorme. Yo en la actualidad me encuentro muy sorprendido. O sea, yo pongo a trabajar programas que literalmente, en asunto de costo de tiempo. Sí, que es muy importante el tiempo. El tiempo, estos chatbots actuales, esto lo hacen en media hora. Trabajos que realmente requieren de una rigurosidad para durar quizás hasta días, si lo hicieron mal. Claro. José, otra pregunta muy interesante que yo sé que muchas personas también se la hace. ¿La inteligencia artificial piensa como humano o solamente recibe instrucciones? ¿Qué tú crees de eso? Realmente la pregunta es más filosófica que otra cosa. Vamos a generalizarla, que se entienda así directo. Sí, no piensa como humano. No piensa como humano. No piensa como. Mira, te quisiera poner un ejemplo.
Ajá. Imagínate 10 personas corriendo en un maratón. Sí. ¿Ok? Yo no soy experto en maratones, ¿tú lo eres? No. Pero quizás pudiéramos buscar algunas características de qué serían ventajas. Pienso yo que la rapidez del corredor, Claro. pero no siempre se está corriendo, así que a veces se tiene que caminar o correr lento y se necesita resistencia. Sí, ¿verdad? también. Y podemos buscar otras características. ¿Bien? Entonces, si hiciéramos un esfuerzo, aunque en la actualidad, dentro de lo que es psicología y biología, todavía una filosofía de la mente todavía no está terminada, pero si pudiéramos buscar cuáles son las características de lo que significa pensar, la inteligencia artificial no puede cumplir con todas. Pero lo que hace la inteligencia artificial es lo siguiente: juega contigo porque te da los mismos resultados. Sí. Tú buscas a un ser pensante y luego buscas a una inteligencia artificial, y si tú no te pones quisquilloso y quitas lo estético, los resultados son los mismos. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? El truco es que la inteligencia artificial utiliza 3 características de lo que sería pensar, pero lo maximiza. Por ejemplo, la inteligencia artificial, a través de algoritmos matemáticos, puede hacer relaciones, puede identificar patrones. Y esas 2 características son básicas, necesarias y suficientes para simular lo que es el pensamiento humano. Y también 2 cosas que no tiene el humano: una base de datos enorme, acceso a la web y luego una capacidad de computación. O sea, que las ideas que tú puedes manejar, ¿cuántas son en un segundo? No interesa, porque una inteligencia artificial te puede multiplicar eso por 100, por 1000, por 1000. En menos tiempo. Entonces, eso es lo que está pasando. Si tú me permites darte un pequeñito ejemplo, que lo vas a entender, cualquiera de las personas que vean el video también van a poder entenderlo. Cuando tú vas a Google, Ajá, y pones una pregunta que quieres buscar algo, yo quisiera tocar una de las búsquedas más frecuentes en República Dominicana, que es la lotería. Si tú pones la lotería, señores, en Google, ¿verdad? Y si en tu computadora, obviamente está identificado que tú estás en República Dominicana y tú pones lotería, en sugerencias el buscador te va a poner abajo nacional, como para que tú puedas completar. Ahora bien, ¿cómo funciona eso? ¿Verdad? No es magia. ¿Cómo funciona? Vamos, tú eres el experto. ¿Cómo funciona? Ya Google tiene una base de datos de las búsquedas que se hacen, ¿verdad? Claro. Entonces, Google lo que hace es lo siguiente: cada vez que se ha buscado, se ha puesto como primera palabra en el buscador lotería en República Dominicana, ¿cuál es la segunda palabra más probable que se escriba? Nacional. Sí. Entonces, es un algoritmo matemático conectado a una base de datos, ¿verdad? Es un trabajo de probabilidad. No es adivinando, es un asunto matemático. ¿Verdad? Entonces, así funciona la inteligencia artificial. Pero obviamente, para las personas conocedoras, estoy haciendo un ejemplo aquí poco riguroso. Pero así funciona, pero maximizado, ¿verdad? Exacto. Ahora que tú mencionas eso, el otro día me preguntaron, un estudiante me preguntó: profe, la inteligencia artificial no se entiende. Y prácticamente tú has dado respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Ahora mismo, que la inteligencia artificial lo que hace es, o sea, estadística, ¿verdad? En base a lo que tú necesitas, ella te proporciona eso. Pero si le escribes un texto o le hablas, si le hablas tú lo que le dijiste, lo transcribe en texto, sucede lo mismo, interpreta el texto. No te entiende. Exactamente. Interpreta el texto, porque tú le puedes contarle una historia triste a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede identificar en el texto que hay cosas de dolor y tristeza y te lo puede mencionar, pero no va a sentir. No va a sentir. No va a recordar algo parecido que le pasó, no va a tener empatía, ¿verdad? Entonces no te entiende. Interpreta el texto, interpreta tus ideas, ¿verdad? Con una base de datos enorme, buscando, identificando en lo que tú le dices dolor, ¿verdad? Identificando en lo que tú le dices tristeza, y ya crea un contexto, ¿verdad? Sobre eso. O sea, ¿qué cosa tú crees que puede hacer la inteligencia artificial hoy que hace en 2022, 2023 no hacía? Algo interesante para responder es que no sé si tú llegaste a usar el ChatGPT de 2022. No, realmente no. Era muy malo. Sí. Era malísimo. Malísimo. Y funcionaba mucho peor en español. Realmente funcionaba bien en inglés para aquel momento. Era malísimo y pudo haber avanzado. Lo más interesante fue la capacidad que tuvieron, ¿verdad? Para
a través con las mismas búsquedas, porque algo interesante fue que ChatGPT se nutrió de las mismas búsquedas que nosotros hicimos en él. Sí, sí. Para poder entrenarse. Entonces, la capacidad de interpretación. No solamente eso, tú puedes ahora mismo a cualquier chatbot de esto, darle un texto hasta mal escrito o pedirle algo hasta con la idea desorganizada. Y la respuesta que te va a dar ChatGPT o cualquier otro chatbot. Una estructura clara. ChatGPT porque es el más famoso, claro. Te va a dar una estructura clara. Te va a arreglar las ideas y, como decimos nosotros los dominicanos, la va a pegar. Porque justamente puede, en la mayoría de los casos, va a cumplir la intención que tú tenías. Y tú dirás, no, pero me está entendiendo. No te está entendiendo, está interpretando bien lo que exactamente. Algo muy interesante y muy importante. Voy a mirar la cámara, sí, porque yo sé que muchas personas se hacen la misma pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo yo puedo identificar cuando un texto, un documento, una imagen, una música es hecha por inteligencia artificial y no por un humano? Fue fuerte esa, ¿verdad? Fue fuerte. Sí, porque en la actualidad, por ejemplo, no hace tanto, pienso que hace una semana, ya ChatGPT lanzó ChatGPT Imágenes 2.0, ¿verdad? Que eso es otra revolución. También Google actualizó su programa de imágenes. Realmente, yo era uno de los que decía que yo puedo a vista hacer la diferencia. Ya no. Realmente sí, está difícil. Si tú no cuentas con un software para la detección de inteligencia artificial, si tú pones a un amateur para que leyendo o viéndolo o escuchándolo identifique que es inteligencia artificial o no en pleno 2026, yo pienso que ya no está a nuestro alcance poder determinar. Si la imagen está muy bien hecha, si el audio está muy bien hecho, ya yo pienso que no es posible el ser humano solo. Ahora bien, sí tenemos tecnología para contrarrestar ese tipo de creaciones, pero para una persona como tal le va a costar buscar la fuente, investigar. Pienso que al final la inteligencia artificial nos pone en un paradigma que tenemos que volver otra vez a la investigación. Con la inteligencia artificial hay que tener un buen prompt y te da los resultados. Mira. Sí, hay un campo de estudio que se llama la ingeniería del prompt, ¿verdad? Porque como dije ahorita, como la inteligencia artificial interpreta lo que tú escribes, entre mejor escribas, mejor lo va a interpretar. Exactamente. Entonces, eso es muy interesante, pero para las personas comunes que utilizan la inteligencia artificial para cosas de la vida diaria o para tareas simples, realmente las capacidades actuales de la inteligencia artificial es que tú le pongas lo que sea de cualquier manera y te lo vaya a hacer de manera eficaz. ¿Ayuda, José, la inteligencia artificial realmente a los estudiantes? Por supuesto. Sí. La inteligencia ¿Tú crees que ellos entrando a ChatGPT y haciendo una tarea, copiando y pegando, realmente lo está ayudando? Mira, primero la pregunta es trampa. Ellos, en el sentido de que están buscando hacer algo, la inteligencia artificial se lo hace, lo ayudó. Ahora, yo pienso que tú te diriges a si eso ayuda a su aprendizaje. Exactamente, el aprendizaje. No. Pero antes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Antes de 2022, ya los índices educativos estaban bajando. Sí. Yo pienso que culpar a la inteligencia artificial no es lo correcto, sino que la inteligencia artificial lo que hace es que ya sea imposible negar el problema. Ya los celulares estaban y ya el Google estaba. Ya todo eso estaba. Ahora lo que hace la inteligencia artificial es que te pone el problema más cerca de tu. Bien, pero la inteligencia artificial es una ayuda, porque al final del día tú necesitas hacer algo, se lo pides a ella, ella te lo hace. Es una ayuda. Ahora bien, en cuanto a aprendizaje, no. Totalmente equivocado. Es más, la generación actual, según el paradigma de las neurociencias, ahora los últimos resultados de grandes investigaciones que se han hecho, es que esta generación digital está perdiendo capacidades cognitivas. En todo. Es más, la generación actual es la primera generación humana que en los estudios estandarizados de IQ es menor a su generación anterior. Quiero aclarar eso un poco. La generación actual tiene menos capacidades cognitivas, inteligencia, como algunas personas quisieran englobar el término, que su generación anterior. Eso pasa por primera vez en la historia de la humanidad.
Y eso es totalmente preocupante. ¿Tú crees que la inteligencia artificial jugó su papel ahí? No, porque quiero volver a repetir que No. estos resultados los tenemos desde antes del 2020. Ok. Ahora, no podemos negar que la inteligencia artificial viene y potencia, ¿verdad?, esta situación, porque si antes el estudiante buscaba maneras para no hacer el trabajo, ahora lo tiene mucho más fácil. Pero mucho más fácil. Realmente. Tú sabes que yo siempre he dicho, la inteligencia artificial, que incluso para utilizar la inteligencia artificial, tú necesitas tener conocimiento. Por lo mismo que te mencioné ahorita, el resultado que la inteligencia artificial te proporciona es en base a tus conocimientos. Un ejemplo, si tú no tienes conocimiento de imágenes, de fotos, de colores, contraste, calidez, y tú le pides a la inteligencia artificial que te haga una imagen, así, hazme una imagen, no es lo mismo que tú le especifiques cada una de esas instrucciones. Entonces, al final, el conocimiento sí tiene que ver para obtener un buen resultado. Sí, te pondré un ejemplo. En la actualidad ya tú puedes ver muchos en la calle, ¿verdad? Muchos póster, letreros, que las personas dicen, mira, eso está hecho con inteligencia artificial. Qué triste para el creador que puedan identificar tu trabajo como hecho por inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial no te puede crear una imagen que sea difícil de diferenciar de que está hecha, porque la inteligencia artificial tiene como si fuera un estilo predeterminado que las personas identifican tanto en texto como en imagen, ¿verdad? Sí. Ahora bien, depende de tu conocimiento. Exacto. De las instrucciones que tú le des. Por ejemplo, como una imagen tú pudieras sacarla de ese modelo predeterminado que tiene la inteligencia artificial si tú comienzas a darle en ingeniería de prompt, asunto de textura, sombras, ¿verdad? Es ahí donde está la diferencia. Hay muchas personas que vienen con el paradigma de que la inteligencia artificial ahora le puso en las manos el conocimiento a todo el mundo. Yo no lo pienso así, porque al final la frontera es lo complejo. La inteligencia artificial le puso en las manos a todo el mundo el conocimiento básico, pero al final del día, el conocimiento complejo está resguardado para las personas, ¿verdad?, que estén dispuestas a estudiar, porque no habrá manera de que tú puedas obtener una imagen, una creación muy compleja si no tienes, ¿verdad?, una buena instrucción para dar. José, ¿cuáles son los peligros ante una persona que utilice frecuentemente inteligencia artificial? Bueno, el peligro es delegar. ¿Delegar? ¿En qué sentido? Delegar. Volviendo al ejemplo que te hice de los letreros, Ajá. Por ejemplo, hay letreros hechos con inteligencia artificial que ahora están viniendo con faltas ortográficas. Y me pasó el otro día. Sí, y hay trabajos creados que tienen mucha falta de coherencia, ¿verdad? Dentro de la inteligencia artificial hay un término que es la alucinación, que es cuando la inteligencia artificial, por la cantidad de información, se confunde, toma una información falsa por verdadera, una verdadera por falsa, te lo pone en el trabajo, tú no lees, tú no revisas, y así ahí, como resultado. Entonces, el peligro es delegar, ¿verdad? Si tú comienzas a delegar todas las tareas sin revisión, porque si tú delegas, tú eres líder, pero como líder, no, muy bien, tú no harás la tarea, pero sí tienes el deber de revisar, ¿verdad?, de supervisar. Sí, claro, en este caso. Claro. Ese sería el primer peligro. ¿Cuál es tu papel? Si tú no vas a hacerlo, entonces tienes que tomar el papel de revisor. Y luego de eso, la capacidad cognitiva. Obviamente, si tú dejas de hacer cosas, tu cerebro deja de entrenar. Y no solamente dejas de entrenar mentalmente, también tus manos. En el tipo de la inteligencia kinestésica, ¿verdad? Tú tienes que topar, tienes que hacer, tienes que ver, tienes que escuchar para tú poder, ¿verdad?, tomar experiencia. Si ya tú delegas todo eso en tu formación cognitiva, intelectual, en tu formación técnica, entonces va a comenzar a disminuir. Entonces el peligro es ese para mí, el delegar. Pero no el delegar, porque yo soy el tipo de persona que digo, si la inteligencia artificial lo hace, vamos a dejárselo a ella. Ahora bien, ¿cuál es el papel que vamos a tomar nosotros? Vamos a verificar. Aunque me encanta sentarme y beber café aquí contigo, pero el papel de nosotros era sentarnos aquí a beber café y ya. O sea, vamos a delegar a la inteligencia artificial mientras nosotros nos ocupamos de otras cosas que solamente podemos hacer nosotros. Exacto. O sea, otra pregunta muy importante. Con esto de la inteligencia artificial ha crecido mucho la demanda de música, ¿verdad?
Ahora para tú hacer una música, ya tú no tienes que ir a un estudio, pagarle 12,000, 13,000 pesos a un productor. Para tú hacer una sesión de fotos, ya tú no tienes que ir a un fotoestudio, pagar 4,000, 6,000 pesos por una sesión de fotos. ¿Cuáles, ya te mencioné dos, ¿verdad? Pero cuáles empleos tú crees que se encuentran en peligro con esto de la inteligencia artificial? Bien, primero, ante el miedo de la pérdida de los empleos, con la inteligencia artificial yo quisiera aclarar dos cosas, si tú me lo permites. Adelante, adelante. La primera es que mientras se pierden empleos, se crean otros. Sí, realmente. Y lo segundo, que no pasa de repente. Es un proceso paulatino. ¿Ok? Bien, no hace mucho tiempo, con la creación del Internet, el paradigma era que todo el mundo iba a estar conectado. Estamos en 2026 y no todo el mundo está conectado. Exacto, no todo el mundo. El Indotel tiene una política pública para conectar a la República Dominicana. Si tú todavía en 2026 necesitas conectar a la República Dominicana, porque no estábamos conectados todavía, ¿verdad? Había parte de la República Dominicana que no tenían Internet, que el Internet no llega, ¿verdad? Entonces no estamos conectados. Entonces, mira, realmente, ¿cuántos empleos se van a perder? O sea, ¿cuántos se van a crear? Porque cuenta cuántos empleos dejaron de existir, pero cuenta cuántos empleos se comenzaron a crear por la misma situación. La economía realmente es un caos, pero funciona como un caos de entropía. Es un caos organizado, ¿verdad? Okay. Entonces, el miedo sobre que todos estos empleos se van a perder, yo no estoy de acuerdo con eso. Además, el mundo dividido en la parte del primer mundo y en el famoso sur global, los cambios aquí son un poquito más lentos. Mientras que en el primer mundo vemos cómo todas las oficinas se están trasladando a lo virtual, en el sur global todavía tenemos oficinas físicas. Y no solamente eso, no ha ocurrido ni en el primer mundo que todo se traslade a lo virtual. ¿Verdad? Todavía las oficinas físicas siguen existiendo, porque esa gran revolución no ocurre en su totalidad. Pero tú crees que no, ese cambio no va a ocurrir, porque un ejemplo, siempre ha ocurrido. En la historia de la humanidad entera, siempre ha ocurrido. Okay, pero sí, el cambio en la estructura de lo que necesita el mercado de empleomanía va proporcionalmente. El paradigma actual de la educación dominicana es la formación STEM. Sí, sí. Hace 10 años eso no lo era. O sea, mientras en la actualidad el mundo va a requerir de todos estos profesionales, en la actualidad eso es lo que está pasando en la formación. O sea, ya podemos ver que el paradigma de formación STEM ya está implementado en la República Dominicana. Entonces, los empleos que se van a perder son empleos que se van a sustituir. Y esto ocurre de manera gradual, no va a ocurrir de manera repentina. Pero hay un amigo por ahí, no voy a mencionar el nombre, pero que él dice que van a desaparecer muchísimos empleos con esto de la inteligencia artificial. Un conocedor de datos, me imagino que tú... Vuelvo y repito, no niego que vayan a desaparecer los empleos, pero para mí no será un problema porque también van a existir otros nuevos empleos. ¿Pero tú crees que la masa de empleo que se abra con la inteligencia artificial y la que la inteligencia artificial bloquee va a ser la misma cantidad? Porque como te dije ahorita, antes yo era un cliente de fotoestudio cada año, sí, por cierto. Cada año yo hacía una sesión de fotos con la niña mía, con la esposa y eso, pero ya yo tengo 2 años que no hago eso. Adivina quién lo está haciendo. La inteligencia artificial. Pero antes de la inteligencia artificial, porque mira dónde está el detalle. En ese caso en específico, antes de la inteligencia artificial, lo que afectó más tu trabajo fue la adquisición de celulares inteligentes con cámaras súper buenas en los usuarios, ¿verdad? También, sí. Y eso ha ocurrido desde hace muchos años atrás. Lo que yo pienso es que no podemos culpar específicamente a la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial lo que hace es que sea evidente el problema, no que sea el culpable de ello. Ahora bien, lo que yo considero es lo siguiente. Si la inteligencia artificial viene a quitar empleos, ¿verdad? Ya el mercado está requiriendo cuáles son los nuevos. Toca a la humanidad comenzar a formarse en estas nuevas capacidades. Ya en la actualidad el mercado está exigiendo cuáles son los nuevos empleos. También es una realidad. Entonces, primero, sí se van a perder empleos, pero también se van a crear otros nuevos. La inteligencia artificial como tal, aunque avance,
Porque ahora la inteligencia artificial tiene un problema, la capacidad de cómputo. Sí. La capacidad de cómputo ya está desbordada. Entonces, ahora, ¿qué se necesita? De manera muy interesante, se necesitan edificios físicos para apoyar la capacidad de cómputo de la inteligencia artificial. Esos son nuevos empleos que se crean. Realmente. ¿Verdad? Ahora bien, el reto de nosotros es poder identificarlo y poder evolucionar. Claro, se van a perder muchos empleos, por ese el avance de la humanidad. José, la inteligencia artificial ha sido la mejor herramienta desarrollada por los seres humanos. Decir que es la mejor sería como ponerle punto y final a la historia humana. Hasta ahora, faltó ese punto, o esa palabra, hasta ahora. ¿Qué tú crees? No. No. ¿Con qué se puede comparar la inteligencia artificial? Bueno, una herramienta que haya tenido esa demanda, así como la inteligencia artificial, porque óyeme, actualmente todo el mundo está utilizando inteligencia artificial. Sí, hay un ejemplo que yo en una conversación reciente puse, que es con el vehículo, ¿verdad? El paradigma del vehículo, que quitó el empleo de estas personas que con caballos hacían la carreta. tipo formato de taxi, sí. ¿Verdad? Entonces los vehículos son un paradigma ya muy viejo, pero en la actualidad ya hay vehículos por todas partes. Entonces te hago la pregunta, ¿todo el mundo tiene un vehículo? No. Todo el mundo no tiene un vehículo. Es ahí donde está el detalle. A pesar de que los vehículos ya están instaurados para fácil acceso para todo el mundo, lo que ocurre es que así no funciona el sistema económico. Ahora, todo el mundo tiene un vehículo. Y no solamente eso, hay personas que no tienen un vehículo, no por la razón de, como diría yo, porque no quiero. No, es que no pueden acceder a uno, económicamente hablando. Entonces, eso es lo que yo quisiera que se entienda. No va a ocurrir esa transformación tan radical que las personas esperarían, porque así no funciona el sistema económico. Yo pienso que, sin importar lo tanto que avance la inteligencia artificial, lo que va a marcar qué va a ser ella o no es la economía. En la actualidad hay una burbuja en los mercados financieros sobre la inversión en inteligencia artificial. Sí. ¿Verdad? Hay una burbuja que ahora se está por ejemplo, OpenAI, que es esta empresa que está detrás de ChatGPT, sí. Va a salir a la bolsa de valores próximamente con SpaceX, que es esta compañía de Elon Musk, que tú dirás, ¿de qué se encarga? De naves espaciales. Sí. ¿Usted sabe cómo se define SpaceX en sus documentos como una compañía de inteligencia artificial? Oh. Mira, no tenía ese dato. Yo animo a todo el mundo que lo investigue. Así se definió, ¿verdad? Porque es un nuevo paradigma, pero lo va a marcar el sistema económico. La economía es que mueve el mundo, no la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la actualidad, las grandes empresas de inteligencia artificial están limitando el acceso porque el cómputo está faltando. Y antes, muchas características que eran gratuitas ahora las están poniendo, ¿verdad? Con un costo. ¿Por qué? Porque la economía está frenando la inteligencia artificial. Y eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. José, un placer tenerte aquí. El placer ha sido todo. De verdad que sí. Antes de irnos, mirando esa cámara, dile a esos jóvenes que se pasan con la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje tú le dirías a esos jóvenes que utilizan frecuentemente la inteligencia artificial y que se dejan guiar al 100%? Yo revisé una tarea el otro día. ¿Tú sabes qué pasó? Tú sabes que ChatGPT al final te dice si quiere alguna ayuda adicional, como que se lo diga, ¿verdad? Eso lo copiaron en el documento. A ese tipo de estudiante, ¿qué consejo tú le das? Vamos a ver. Sí, lo primero es que quisiera desmontar el hecho de que, por ejemplo, yo mismo dije ahorita que los indicadores en educación han ido bajando y eso pudiera hacer que se me identifique a mí con un discurso negativo en cuanto a la generación actual. Pero la generación actual es muy talentosa. Usted y yo estamos en una competencia donde vimos el talento de muchos muchachos jóvenes. Sí, sí. Primero, ustedes son muy talentosos jóvenes. Ahora bien, necesito que tomen en cuenta lo siguiente. Al momento de utilizar una inteligencia artificial para ayudarse, ustedes tienen que hacerse la pregunta. ¿La estoy utilizando porque realmente lo que tengo es vagueza y quiero ahorrar tiempo? ¿O la estoy utilizando porque yo no puedo hacerlo originalmente? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿verdad? Nada, José. Escucharon, chicos. José, ha sido un placer tenerte en el día de hoy compartiendo en Sabor a Café
Yo espero que tú entre, comparta y dé like, ¿verdad? Que sí. Sí, claro que sí. Señores, Sabor a Café, estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Vamos a darle a seguir este proyecto, vamos a apoyar este proyecto. Y nuevamente, José, un placer, muchas bendiciones. Gracias por venir esta noche y compartir tantos datos con este servidor. Y nada, bendiciones, hermano. Gracias a ti.